Profesor Ferreira, buen día. Profesor, Andreita pregunta qué es la historia. Podemos decir que la historia es la narración de hechos reales e imaginarios. Y en la literatura, donde se utiliza la pluma, el papel y la tinta, narramos hechos reales e imaginarios. Por eso existe una literatura judía. Y se ha especulado mucho y se ha dicho muchas cosas, pero cuando uno mira los procesos históricos en las épocas reales en que sucedieron los hechos, y se encuentran una cantidad de libros por diferentes partes, por ejemplo el libro de Daniel en el Mar Muerto, por allá en otra parte el libro de Jeremías y tal. Y todas esas cuestiones, y comparamos, nos damos cuenta que hay cosas que no cuadran. Por ejemplo, ya existía una torre de Babel entre los chinos para la edad de piedra, porque se encontraron herramientas de piedra y un montón en unas llanuras cerca al Alto Tíbet, en una llanura en el Alto Tíbet, de que existió alguna cuestión ahí y habían cerdos. Y de por allá de aquellos lados de Oriente se llega fácilmente a Urs de los caldeos y a Urs de los caldeos, y de por allá provienen Abraham y proviene Job. Por lo tanto, aquel Oriente Medio podría ser mucho más antiguo. Vamos a narrar esta cosa para ver cómo Dios operó a Adán, que tenía dos sexos, hombre y mujer, y lo dice la Biblia. Vamos a ver, y se contradice o no se contradice, sencillamente hay una operación que es la que se hace al principio en el sexto día. Pero en el capítulo 5 Dios dice que Adán es hombre y mujer y lo hace a su imagen y semejanza, para empezar a hablar de las cuestiones de que existía una torre de Babel en la literatura china. Vamos a ver cómo vemos esto, queridos compañeros, y analicen, estudiantes, analicen el proceso histórico, analicen la cuestión de las fechas para poder determinar el capítulo y esta primera parte de esta nuevas clases, que son más profundas que las anteriores porque usted está en otro nivel. Vamos a empezar por lo siguiente. Tenemos que sí existe una torre de Babel, dice la Biblia, pero que usted lo crea o no lo crea son cuestiones de sus capacidades. Y esta torre de Babel se encuentra en el capítulo 11, versículo 9, exactamente del libro de Génesis. Génesis significa principio, es la época en que la humanidad empieza. Y ese libro dice que se confunden las lenguas, que Dios bajó y confundió aquellas lenguas. Le dijo a otros que estaban con él: bajemos y confundámoslos, porque quieren llegar al cielo. Sin embargo, la torre de Babel de los chinos, tumbada por una dinastía, tumbada por una población, por unos hombres, fue con hachas y machosolos de piedra, lo que nos indica que estamos en la edad de piedra y en la edad de piedra. O sea, antes de Adán ya hubo una torre de Babel 3 veces más grande que la de 3, 4 o 5 pisos que había en Babilonia. Algunos dicen que esa torre de Babel tenía que ver con Nabucodonosor, y eso es imposible porque Babilonia ya era una ciudad próspera y Babel estaba en los comienzos en un desierto donde no había nada, y que el idioma se llama confusión, pero nosotros sabemos que el idioma es un producto de las interrelaciones del hombre y una capacidad en su sistema orgánico que le permite hablar, cosa que no hace con el oro. ¿Por qué no puede ser en la época? Porque la época de Nabucodonosor es otra época, y el Génesis es el comienzo de la humanidad. Después que nace Adán, que es operado y se extrae de él, Dios separa de él, del cuerpo de Adán separó a una mujer y un hombre. Y lo que quiere decir que podría ser andrógino, o sea, tenía los dos sexos. Vamos a ver
Vamos a ver usted cómo se afirma eso, profesor, esa primera pregunta de que Adán tenía los dos sexos. Bueno, sencillamente tiene que leer el capítulo 5 del libro de Génesis y usted mismo deducirá si es o no es y por qué Dios decidió operarlo. Y entonces al operarlo nació la mujer. Es la primera cirugía que hay en la historia. Van a ponerse a atribuírsela al Todopoderoso de los israelitas. Vamos a ver cómo decidimos y vemos esto. Vamos a ver y cómo decidimos bien. Hoy toco Eva. Los hombres crecen, pero hay aquí un capítulo que se llama el capítulo 5 de las Sagradas Escrituras del libro de Génesis, o principio de la humanidad. En ese libro de Génesis es donde aparece que hacen la Torre de Babel, allá en el capítulo más o menos como creo que el 11 por ahí, versículo 9, algo así, ¿verdad? Y no puede ser en la época de Nabucodonosor, que es en la época de Daniel, que ya existe una Babilonia próspera, con jardines colgantes, con una cantidad de cosas y una arquitectura grandiosa, y que después ahí es donde viene el imperio de Ciro, los medos persas, Ciro, Darío, y que Nabucodonosor está en la época de Daniel, quien escribe un libro entre el año 618 al 536 a.C., o sea, ya cuando hay civilizaciones. Porque recordemos que la civilización comienza desde la escritura 4000 años antes de Cristo, y Moisés más o menos tiene 2500 antes de Cristo. Entonces va a ver de que el comienzo de la humanidad no puede ser en esa época, y la Babel tampoco en esa época. En esa época existe sí, y se encuentran en el Mar Muerto los libros, los rollos de Daniel, que los completa en un periodo del 618 al 536, casi 60 y pico, 80 y pico de años. Tiene ese libro, pero que él lo completa ya en el 536 a.C. Por lo tanto, el libro de Daniel escribe entre esos periodos, y es Nabucodonosor quien le manda a hacer una imagen de oro. Daniel 3:1, pueden leerlo. Y Jeremías, que también tiene que ver con estas cuestiones, nos habla de que las naciones en manos de Nabucodonosor, pueden leer Jeremías 25:9. Entonces, en esta época de Nabucodonosor no tiene nada que ver con Torre de Babel, porque ya Babilonia es una ciudad y Babel estaba en un desierto donde no había nada. Por lo tanto, vamos a ver la operación para ver si Adán tenía los dos sexos, y Dios lo hace a imagen y semejanza. Veamos a ver, capítulo 5, libro de Génesis, pueden buscarlo para ver si es mentira o es verdad, y podemos entender mejor por qué tiene que dormirlo para hacerle una operación y echar a la mujer para un lado y a él para otro, y de ahí proviene la procreación. Eso algunos afirman que esa teoría se llama teoría andrógena. Veamos, dice, este es el libro de la historia de Adán. Génesis capítulo 5. En el día que Dios creó a Adán, lo hizo a la semejanza de Dios, macho y hembra. Los creó, ¿en quién? En Adán. Y por eso procede a dormirlo y hacer una operación y sacar de él mismo a la mujer. ¿Están entendiendo? Para que entiendan que la historia son hechos reales e imaginarios, y quien escribe esto no le puede constar esto. Le llaman inspiración. Por lo tanto, nosotros leyendo, que ya sí estamos leyendo hechos reales e históricos, porque va la historia con la imaginación,
o lo que no nos consta, y le llamamos este libro sagrado. Por lo tanto, sigue diciendo que al crearlos ya de un solo hombre, o sea, de Adán, de él sacó macho y hembra. Y por nombre los llamó, a los dos los llamó hombre. Otros dicen varona. En el día que fueron creados, o sea, el mismo día que fue creado, nació Adán, y Adán era macho y hembra, dice en el versículo 2. Entonces Dios decide operarlo y de él saca a la mujer. Para poder entender entonces, porque hay muchos conferencistas y cuestiones que están hablando de la Torre de Babel y están metiendo a Nabucodonosor cuando ya es una civilización industrial y próspera y que tiene jardines colgantes y una arquitectura, y que no puede ser en esa época ninguna Torre de Babel, porque la Torre de Babel fue al comienzo de la humanidad, después que salen del famoso arca, y después que ya ellos tienen descendencia, y por eso se habla de la Torre de Babel un poquito más adelante, de la descendencia y ofrendas de Caín y Abel, y así van hacia adelante hasta que llegan al capítulo 11, que es cuando se empieza a hablar de la famosa Torre de Babel. Por lo tanto, no puede ser en la época de Nabucodonosor, ni tiene nada que ver con Babilonia. Pero esas son otras versiones que se sacan, así como esta, de los bibliómanos, y por eso se especula mucho. Y por eso es bueno tener los datos históricos y el materialismo histórico para analizar estas cuestiones ideales. Continuaremos en la próxima, en el segundo capítulo de mi intervención, esta charla para ustedes estudiantes, cuando veamos la Torre de Babel de los chinos, que tenía 12 pisos y llegó al cielo, y pintaron el último piso de azul para que la población creyera que habían llegado al cielo, y fue tumbada con monas y machosolos y hachas de piedra, lo que nos está diciendo que el hombre de piedra, el hombre de la edad de piedra, también edificaba cuestiones para llegar al cielo. Y que esto hicieron una Torre de Babel. Continuaremos en la próxima con el profesor Robinson Ferreira.